Siempre he sido una persona muy nerviosa, pero no es para que me tomen de a loco por mi enfermedad. He agudizado todos mis sentidos. Yo tenía un oído demasiado bueno que llegaba a oír todo. No se me escapaba ningún sonido. Se podría decir, llegaba a escuchar todo lo que se decía en la tierra y el cielo, y a veces lo que decían en el infierno. ¿Cómo ésta lo pueden tomar como un loco? En fin, observen y escuchen con cuánta tranquilidad y cordura les cuento mi historia. No recuerdo la primera vez que entró a mi cabeza ese pensamiento, pero una vez concebida me acosó día y noche. No perseguía ningún objetivo, ni tampoco estaba enfadado. Quería mucho al viejo. Nunca me dijo nada malo, ni me había hecho nada. Creo que fue su ojo. Sí, eso tiene que ser. Su ojo color celeste. Cada vez que me miraba sentía cómo se me congelaba la sangre. Entonces decidí matar al anciano. Y por fin, de una vez por todas, librarme de una vez por todas de ese ojo celeste. En este momento tienen que poner suma atención. Ustedes creen que soy un loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme con qué cuidado y con qué habilidad me puse a realizar tal acción. Nunca fui más amable con el anciano, más que una semana antes de arrebatarle la vida. Todas las noches, a las 2 en punto, yo abría con tal suavidad y cuidado la puerta, lo suficiente como para que pasara mi cabeza. Levantaba una linterna de una manera que no se viera alguna luz. Ya después pasaba la cabeza. Se hubieran reído de la forma tan astuta que pasaba la cabeza. Me movía de una manera muy cuidadosa para no despertar al anciano. Tardé 1 hora en ingresar toda la cabeza, hasta verlo acostado en su cama. ¿Estoy loco? Hubiera sido tan prudente como yo. Cuando mi cabeza estaba totalmente dentro del cuarto, saqué la linterna de una manera sutil. Cuando la prendí, la tapé con la mano y la fui destapando de una manera que solo un rayo de luz diera al ojo del buitre. Esto lo hice por 7 largas noches. En cada una lo encontraba con el ojo cerrado. Eso me hacía imposible mi misión. El anciano no me molestaba, sino el mal de ojo. Por la mañana entraba normal a su habitación, preguntándole cómo había pasado la noche. Llegó la 8ª noche, procedí con aún más precaución que a comparación de las noches anteriores. El minutero del reloj se movía más rápido de lo que debía en mi mano. Nunca antes que aquella noche había sentido el pleno uso de mis facultades. Apenas lograba contener mi sensación de triunfo. Pensar que ahí estaba, y él sin poder soñar sobre mis oscuras intenciones. Me reí entre dientes con esta idea. Me haya oído, porque se movió de la nada en la cama. Pensaron que me rendí con el plan, y mejor me fui. Pero no, su cuarto era tan oscuro como la noche. Ya cerraba todo por el miedo de los ladrones. Por un descuido, al entrar el anciano dijo: ¿Quién está ahí? Por 1 hora no moví un solo músculo para no espantar al anciano. En todo ese tiempo no escuché que se volviera a acostar en la cama. En todo ese tiempo escuchaba todo, como yo lo había hecho con los taladros que anuncian la muerte. Cuando oigo un pequeño, suave y bajo quejido de terror, ese que hace el alma cuando la llena de miedo. Muy bien, yo conocí este sonido, ya que en las noches, a las 12, cuando todos dormían, brotaba de mí los terrores que más me acechan. Comprendí lo que le pasaba, y le tuve lástima, aunque en el fondo me reía, y entendí que había estado despierto desde el leve movimiento en la cama. Trataba de calmarse de aquel ruido que no era nada, más que no lo consiguió. Sí, estaba tratando de darse ánimos con esos pensamientos, pero todo era inútil. La muerte ya se encontraba en el mismo cuarto que él, y solo la sensación de esa sombra era lo que hacía sentir, aunque no lo podía oír o ver la presencia de mi cabeza en la habitación. Después de estar esperando un largo tiempo con paciencia, cuando se volvía a dormir, destapé un poco casi nada la linterna, con tal cuidado
que no imaginan hasta que un rayo de luz cayó en el ojo del buitre. Estaba abierto en par. Yo me empecé a enojar, lo vi con tan claridad, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del anciano, pues como suerte le había atinado al punto maldito. ¿No se dan cuenta que lo que toman por locura es una agudeza de los sentidos? Llegó a mis oídos un sonar apresurado, como el de un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido me parecía familiar. Era el sonido del corazón. Ese sonido aumentó mi ira como el redoblar de un tambor aumenta el coraje de un soldado. Aún así me mantuve callado. Apenas respiraba. Trataba de no mover la linterna para mantener la luz en el ojo. El sonido del corazón cada vez se hacía más fuerte, cada vez más rápido al pasar el tiempo. El espanto que tuvo que tener el anciano tuvo que ser horrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Les he dicho que soy nervioso? Pues en aquella noche me llenó de un horror incontrolable en el silencio y tranquilidad de esa casa. Sin embargo, por unos momentos más me mantuve inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte, ¡más fuerte! Pensaba que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podría escuchar aquel sonido. La hora del anciano había llegado. Destapé por completo la linterna y me apresuré a entrar a la habitación. El anciano rogó una vez. Me tomó un segundo tirarlo al suelo y echarle el pesado colchón encima. Me alegré al ver lo fácil que resultó todo. Pero incluso minutos después el corazón siguió latiendo. No le di importancia, ya que nadie podría escucharlo. El corazón dejó de latir. El anciano había muerto. Levanté el cuerpo y me aseguré que estuviera muerto, y efectivamente había fallecido. Puse mi mano en su pecho, pero no sentía ningún latido. El anciano estaba bien muerto. Su ojo nunca me volverá a molestar. Ustedes me dejarán de tomarme de loco cuando les cuente las precauciones que tomé para esconder el cadáver. Mientras que la noche avanzaba, yo cumplí mi trabajo con rapidez. Le corté la cabeza, brazos y pierna. Llevé las partes del cadáver al patio y lo enterré ahí junto a unas plantas que estaban cerca. No había nada que encontrar diferente. Yo había arreglado todo. Cuando terminé mi misión, había dado las 4 de la mañana, pero se veía tan oscuro como la noche. Momento que daban las campanas de la hora, golpearon la puerta en la calle. Procedí a abrir con toda la tranquilidad del mundo. Encontré a 3 personas que vestían muy informalmente, que se presentaron como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, lo que se sospechaba un posible atentado. Al notificar esto, mandaron a 3 agentes a revisar el lugar. Sonreí, pues no tenía nada que temer. Les di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que había lanzado ese grito en la noche por una pesadilla. Les hice saber que el anciano se había ausentado. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y les invité a que revisaran todo, absolutamente todo. Al final los llevé a ver la habitación del muerto, mostrándoles que todo estaba en su lugar. En mi entusiasmo les pedí a los caballeros que descansaran ahí por su fatiga, mientras que en mi triunfo colocaba mi silla en el lugar exacto. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte estaba demasiado cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes. Después de un rato sentí que me ponía pálido y les pedí que se marcharan. Me dolía la cabeza y percibí un zumbido en mis oídos, pero a los policías no le tomaron importancia y siguieron charlando. El zumbido siguió, pero cada vez más intenso. Hablé en voz alta para callarlo, pero cada vez se hacía más claro, hasta que al fin me di cuenta que aquel sonido no se producía en mis oídos. Sin duda, tuve que ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente sonrisa y levantando la voz, pero el sonido aumentaba. Pero, ¿qué podría ser yo? Era un sonar apagado y presuroso, un sonido que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recuperar el aliento. Sin embargo, los policías no podían oír nada.
Hablé con más rapidez, pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie y hablé de cosas sin importancia con la voz alta. Me movía de un lugar a otro. Era como si la presencia de esos policías me enfureciera, pero el sonido crecía cada vez más alto. ¿Pero qué podría hacer yo?, maldije. Juré balanceándome en la silla donde me senté. Raspé el piso con ella, pero el sonido crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Pero entre tanto, los policías seguían charlando. Era posible que no lo oyeran. Dios, no, claro que oían, sospechaban, y solo se estaban burlando de mí. Sí, lo pensé y así lo pienso hoy, pero cualquier cosa era mejor que aquel sufrimiento. Cualquier cosa era mejor que ese horror. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentía la necesidad de gritar o morir. Entonces lo escuchaba más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, confieso que yo lo maté. Vayan y desentierren su horrible corazón.